Gnosis en el siglo XX. Samael Aun Weor. Supremo mensaje de Navidad, 1961. Amadísimos, dicen que existen 7 grandes religiones y 5000 sectas. Nosotros los gnósticos afirmamos que solo existe una sola gran religión, y esta es la verdad. Creemos firmemente que solo aquel que vivencia la verdad es profundamente religioso. La verdad quiere conocerse a sí misma en cada hombre. Jesús de Nazaret es un cuerpo viviente de la verdad. Jesús encarnó la verdad. Quien encarne la verdad se hace libre. Aquellos que encarnaron la verdad fundaron las grandes religiones y las grandes escuelas de misterios. Buda, Hermes, Krishna, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Encarnaron la verdad. Y todo aquel que disuelva el yo y levante las columnas del templo sobre la piedra viva, encarna la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. Debemos distinguir entre las formas religiosas y los principios religiosos. Es necesario saber que los principios son fórmulas cósmicas vivientes. Las formas religiosas son los distintos sistemas de enseñar esos principios. La gran religión cósmica universal infinita asume distintas formas, según las necesidades de cada raza y de cada época. Así las formas religiosas se han sucedido unas tras otras, a través de millones de años. La cinta sucesiva de todas las religiones que han existido en el mundo revela siempre los mismos principios inmutables de la verdad. La religión es propiedad inherente a la vida, como la humedad al agua. Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión y sin embargo ser profundamente religioso. Todo aquel que sea capaz de vivenciar la verdad es profundamente religioso, aunque no pertenezca a ninguna religión. La íntima relación de la mente con la verdad es religión. Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Algunos filósofos dicen que las religiones han fracasado. Nosotros aseguramos que toda religión ha cumplido su misión histórica. Con un solo Buda viviente nacido entre las filas del budismo, ya el budismo ha cumplido su misión. Con un solo cristificado entre las filas del cristianismo, ya queda justificada la existencia del cristianismo. Con un solo imán entre las filas del mahometanismo, ya queda bien justificada la existencia de la religión mahometana. Todas las religiones del mundo han logrado su objetivo con hombres que consiguieron el religarse, es decir, que encarnaron la verdad. Realmente muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta ley se ha cumplido ya en todas las religiones. No existe motivo para asegurar que las religiones fracasaron en su misión de religar al hombre con la verdad. En todas las religiones hay hombres de perfección que alcanzaron religarse. No hay motivo que justifique las guerras religiosas, porque todas las religiones enseñan los mismos principios. El brujo del centro de África y el arzobispo de la Catedral Metropolitana de Roma o de Londres se apoyan en la misma fuerza maravillosa de la religión cósmica. Los principios son los mismos. Lo único que varía son las formas religiosas. Resulta pues absurda la lucha fratricida entre las diversas religiones. La religión cósmica vibra en cada átomo del cosmos, porque palpita en el corazón de los soles, y en el corazón del hombre, y en el de la hormiga. La evolución mecánica de la naturaleza.
Cuando llega la muerte, algo hay que continúa. Ese algo es el yo, legión de demonios elementarios. Este es memoria. La memoria es a la vez mente condicionada. Aseguremos que el yo es un manojo de recuerdos. Aseguremos que el yo es tiempo. Aseguremos que el yo se reencarnifica para satisfacer deseos insatisfechos. Aseguremos que el yo, legión de demonios, no se purifica ni perfecciona jamás. Necesitamos morir de instante en instante. Solo con la muerte del yo entramos al nirvana. Solo con la muerte del yo nace el Cristo en la morada divina del alma. El Cristo interno no evoluciona porque es perfecto. El Cristo interno es la verdad que quiere conocerse a sí misma en cada hombre. La evolución mecánica de la naturaleza existe, pero a nadie lleva a la perfección. Nosotros necesitamos una tremenda revolución de la conciencia. Porque cuando el yo se disuelve, hay revolución de la conciencia. Síntesis de la gnosis. La síntesis del movimiento gnóstico cristiano universal se resume en dos principios: disolver el yo y levantar las columnas del templo del Dios vivo. Las 7 columnas del templo de la sabiduría. El templo de la sabiduría tiene 7 columnas. En cada una de las 7 columnas está escrita con caracteres de fuego la palabra INRI. Esas 7 columnas son los 7 grados de poder del fuego. Solo con el INRI podemos edificar el templo para el Cristo interno. Las 7 columnas se levantan sobre la piedra filosofal, el sexo. Jesús de Nazaret. Jesús no fue el primero que encarnó la verdad, ni tampoco será el último. El hierofante Jesús tiene los mismos atributos de Zeus, Júpiter, Apolo, Krishna, Quetzalcóatl, y como ellos, también tuvo su inmaculada concepción, en el vientre de una virgen. Dice la mitología que nació Jesús el 25 de diciembre, fecha del nacimiento del dios Mitra, en la aldea de Belén, aldea que por aquel tiempo no existía. La palabra Bel o Beleno significa el dios sol de los babilonios y germanos. De esta palabra desciende el nombre de Belén. El término Belén indica al Cristo cósmico, al dios sol, al logo solar. La pobre y desconocida mujer hebrea Miriam, María, recibió los mismos atributos y poderes cósmicos de la diosa Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta, Maía, Adonaía, Insoberta, Rea, Cíbeles, etc. María es fecundada por el Espíritu Santo. Este en forma de paloma hace fecundo el vientre de María. La paloma es un símbolo fálico. Recordemos a Peristera, la ninfa del cortejo de Venus, transformada en paloma por el amor. Solo con la magia sexual es fecundado el vientre de la Virgen Madre para que nazca el niño Dios en el pesebre del mundo. Surge en la vida de Jesús, Jesús, Zeus, Júpiter, Nazarenus, una mujer apasionada llamada María Magdalena, y rápidamente ocupa el puesto de Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita y Venus. Toda la vida de Jesús, Jesús, Zeus y Júpiter es semejante a la vida de Krishna en la India, a la de los otros cristificados del mundo. De ahí que el Evangelio de Jesús es semejante al de Krishna. En el Cristo cósmico no existen diferencias jerárquicas. En el mundo de la verdad todos somos uno. Empero es bueno aclarar que el Buda Jesús
es el maestro más exaltado del universo. Buda es el espíritu realizado de todo hombre perfecto. Cristo es la verdad. El nacimiento de Jesús el Cristo con su vida, pasión y muerte y resurrección debe ser vivida por todo aquel que se cristifique. El Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea celebrado en el año 325, se reconocieron dos cosas. Una, el hombre que encarnó la verdad. Dos, una doctrina. El hombre fue el hierofante Jesús. La doctrina, el esoterismo gnóstico cristiano primitivo. Jesús es el Cristo porque encarnó al Cristo. Jesús, Jesús, Zeus y Júpiter es el nuevo hombre Cristo, que inició de hecho una nueva era. El Concilio de Nicea fue una necesidad de la época, porque la antigua forma religiosa del paganismo romano había entrado de hecho en completa degeneración y muerte. Se hacía necesario revestir a los principios cósmicos universales de la religión cósmica con una nueva forma religiosa. El Concilio de Nicea fue definitivo. Los principios religiosos se revistieron con nuevas vestiduras para iniciar una nueva era, y así nació el cristianismo, la forma cristiana. Los semidioses titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros de los dioses fueron rebautizados con los nombres de ángeles, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, tronos, etc. El terrible Averno romano, símbolo de los infiernos atómicos del hombre y de la naturaleza, fue rebautizado por infierno. Toda religión tiene su infierno. El Olimpo, morada de los dioses, se convierte en el cielo cristiano. Toda religión tiene su cielo. Recordemos el cielo chino, el cielo de los germanos, escandinavos, japoneses, etc. Todo cielo religioso representa los mundos superiores, estudiados por el ocultismo. Así, bajo el disfraz del nuevo hombre cristiano, formóse nuevamente la organización clerical, con los mismos atributos, ceremonias, mitras y liturgias del paganismo. La forma religiosa del paganismo se degeneró y murió, pero sus principios continuaron en el cristianismo. En los últimos tiempos del paganismo, ya las gentes se reían de los mitrados, y los sacerdotes andaban de vagabundos por las calles, o se convertían en titiriteros, en pedigüeños. Muchos se hacían pasar por adivinos, y en las calles eran apedreados por las multitudes. Ese es el final de toda forma religiosa, cuando ya las multitudes no respetan una forma religiosa. Esta desaparece. El culto al fuego. El dios Christos, Cristo, viene de antiquísimos cultos al dios fuego. La P y la X entrelazadas representan la P, pira, y la X, cruz. Este es pues un jeroglífico de producir el fuego. Dicho culto resurgió en el famoso Concilio de Nicea. Es necesario producir el fuego, trabajar con el fuego sagrado, para lograr la cristificación. El arcano AZF es la clave. Sacerdotes y monjas. Los sacerdotes del paganismo denominados augur, druida, flamen, hierofante, dionisios y sacrificador se convirtieron después en curas, clérigos, pastores, prelados, pope, ungido, abate, teólogo, etc. Las sacerdotisas de los antiguos misterios, con los cuales practicaron magia sexual los iniciados,
fueron cristianizadas con los distintos nombres de las órdenes monjiles: la Sibila, Vestal, Druidesa, Papisa, Diaconisa, Ménade, Pitonisa, etc. Se transformaron en novicia, postulante, sor, abadesa, canonesa, prelada, superiora, reverenda, hermana o monja. Es lástima que estas religiosas hubieran olvidado o perdido la clave de la magia sexual. Si los sacerdotes del cristianismo no se hubieran apartado de la gnosis primitiva, las monjas habrían sido sus sacerdotisas. Con ellas habrían entonces practicado el arcano AZF. Y así el cristianismo hubiera sido muy diferente. Origen fálico. Todas las religiones tienen su origen sexual. En todas las religiones se practicó magia sexual. En todos los cultos existe el falismo. En todas las grandes religiones existieron sacerdotisas del amor, vestales sagradas, mujeres que solo servían para la magia sexual. Los grandes iniciados célibes practicaron magia sexual con esas monjas o sacerdotisas de los templos. Así fue como muchos se realizaron a fondo. Así fue como muchos se cristificaron. El hierofante Jesús también practicó magia sexual con una sacerdotisa de la pirámide de Kefren. En todos los pueblos existieron escuelas de misterios con el culto fálico. Sin este culto nadie puede lograr la Navidad del corazón. Todavía es fácil encontrar en Asia y África la corriente de adoración al Lingam Yoni Pudenta, como también a la simiente. En muchos otros fueron consagrados al culto fálico las siguientes divinidades: Shiva, Agni, Shakti en la India, Lekba en África, Venus, Baco, Príapo y Dionisios en Grecia y Roma. También los judíos tenían ídolos fálicos y bosques consagrados a este culto, sin el cual es imposible la cristificación. En Grecia y Roma, en los templos de Venus, Vesta, Afrodita, Isis, las sacerdotisas del amor ejercían su sacerdocio sexual maravillosamente. Las monjas de Capadocia, Antioquía, Chipre y Biblos celebraban gigantescas procesiones, portando majestuosamente un enorme falo de madera sagrada. Ellas sabían que en la unión del falo y el útero se hallaba la clave secreta de la cristificación. Realmente todo lo que viene a la vida tiene su germen. Así también es cierto que el maestro interno no nace de la nada. El maestro interno nace de su germen viviente, el cual se halla depositado en el sistema seminal, en la santidad, en el Cristo. Y en la magia sexual se halla la síntesis de todas las religiones. Todas las religiones del mundo tienen su esoterismo, al Cristo, a la magia sexual y a la santidad. El movimiento gnóstico cristiano universal enseña la doctrina de la síntesis. El Cristo en sustancia. Cristo no es un individuo humano ni divino. Cristo es una sustancia cósmica, latente en cada átomo del infinito. La sustancia Cristo es la sustancia de la verdad. Cristo es la verdad y la vida. Cuando un hombre se asimila a la sustancia Cristo, en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual, se cristifica, se transforma en Cristo, se convierte en Cristo viviente. Necesitamos formar al Cristo en nosotros. Es urgente encarnar la verdad. Los cristificados. Entre los chinos, Cristo es Fuji. El Cristo chino nace milagrosamente, por obra y gracia del Espíritu Santo.
paseándose una virgen llamada Oase por la orilla del río, puso su pie sobre la huella del grande hombre. Inmediatamente se conmovió, viéndose rodeada de un resplandor maravilloso, y sus entrañas concibieron. Transcurridos 12 años, el día cuarto de la 10ª luna, a medianoche nació Fuji, llamado así en memoria del río, a cuya orilla fue concebido. Entre los mexicanos antiguos, Cristo es Quetzalcóatl, que fue el Mesías y el transformador de los toltecas. Estando un día Chimalmán sola, con sus 2 hermanas, se le apareció un enviado del cielo. Las hermanas al verlo mueren de espanto, y ella oyó de la boca del ángel que concibiría un hijo, y concibió al instante, sin obra de varón, a Quetzalcóatl, que fue el Mesías de los toltecas. Entre los japoneses, Cristo es Amida, quien intercede ante la diosa suprema Tenzin Dai Tain, rogando por los pecadores. Amida, el Cristo japonés de la religión sintoísta, es quien tiene el poder de abrir las puertas del Gokurak, paraíso. Los Eddas germanos citan a Cristo, el dios de su teogonía, semejante a Jesús de Nazaret, nacido el día de Navidad, 25 de diciembre a la medianoche, lo mismo que los cristificados nórdicos, Odín, Botán y Heleno. El Evangelio de Krishna en la India milenaria es similar al Evangelio cristiano. El nacimiento de Krishna fue similar al nacimiento de Jesús. Devaki concibió a Krishna por obra y gracia del Espíritu Santo. El niño Dios Krishna fue transportado al establo de los pastores, el establo de Nanden, y los dioses y los ángeles vinieron a adorarle. Entre los griegos Cristo es Zeus, y entre los romanos Júpiter tonante. Cristo es Júpiter, Zeus, Apolo, nacen de vírgenes inmaculadas. En el antiguo Egipto de los faraones, Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarna es un osirificado. Hermes Trismegisto es el Cristo egipcio. Él encarnó a Osiris, Cristo. Todo hombre que logre asimilarse a la sustancia Cristo se convierte de hecho en un Cristo viviente. La Virgen Madre de los Cristificados. La Virgen Madre de los Cristificados es la Divina Madre Kundalini, la Madre Cósmica, Dios Madre, el amor universal infinito, coexistencial con el espacio abstracto absoluto. Isis, María, Rea, Tonaltzin, etc. El pesebre del mundo. El establo o pesebre donde el niño Dios nace es la morada divina del alma, el templo eterno, invadido ahora por los animales del deseo. Es urgente saber que dentro del reino del alma existen desgraciadamente los elementarios animales del deseo. Estos se nutren con las substancias inferiores de los bajos fondos animales del hombre. Allí viven y se multiplican. Todos estos elementarios animales constituyen eso que se llama ego. Así pues, no es exagerado decir que el yo existe pluralizado. El yo se halla constituido por elementarios animales. Los animales del establo donde el niño Dios nace para salvar al hombre. Cada elementario animal representa un determinado defecto. Cuando aniquilamos un defecto, muere su elementario correspondiente. Nosotros necesitamos morir de instante en instante. Nosotros necesitamos disolver el yo psicológico, que se reencarna siempre para satisfacer deseos.
La nueva era acuaria. Mucho se ha hablado sobre la nueva era, que comenzará el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Algunos suponen que la nueva era ya comenzó, pero esta suposición es falsa. La nueva era solo comenzará el 4 de febrero de 1962. Los 7 genios regentes de los 7 planetas, Luna, Mercurio, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, se reunirán en un congreso cósmico. En la hora aquí ya citada, habrá un eclipse de Sol y Luna a esa hora, visible en algunos lugares del viejo mundo. Este acontecimiento será como una especie de embotellamiento del tránsito celeste en la constelación de Acuario. Así, con semejante acontecimiento, se iniciará de hecho la nueva era. Los hechos cósmicos concretos son los que hablan. El acontecimiento cósmico del 4 de febrero del año 1962 solo se repite cada 2160 años, en tal o cual constelación, cada vez que se inicia una nueva era. Así pues que el año 1962 es el primero de Acuario. Todos los hermanos del movimiento gnóstico deben fechar sus cartas de acuerdo con la nueva era. El acontecimiento cósmico del año 1962 producirá muchas catástrofes en distintas partes del mundo. Edad de Piscis. La edad de Piscis, que termina el 4 de febrero de 1962, fue la edad del cristianismo dogmático, en pugna contra el materialismo ateo. Si observamos el signo de Piscis, vemos 2 peces, la dualidad, la lucha entre las ideologías contrarias, el espiritualismo y el materialismo en batalla total, la iglesia y el Estado en guerra, la ciencia y la religión en conflicto. El pez que vive bajo las aguas es llevado por las corrientes. Es instintivo y brutal, como la gente de la era de Piscis. El hombre de esta era no sabe manejar ni transmutar las aguas de la vida, es decir, el licor seminal. Edad de Acuario. La edad de Acuario, que se inicia el 4 de febrero del año 1962, es la edad de la síntesis. En el signo de Piscis, el ser humano no sabe manejar el licor seminal, las aguas de la vida. En el signo de Acuario, aparece el hombre con 2 cántaros de agua, combinando sabiamente las aguas a voluntad y con sabiduría. En la nueva era acuaria, el ser humano se quedará con la síntesis de todas las religiones. Esta síntesis es la magia sexual y el Cristo en sustancia. En la edad de Acuario el hombre sabrá transmutar el licor seminal. En la edad de Acuario el hombre hará maravillas dentro del campo de la endocrinología, la física atómica, la química, la astronomía, la astrología, la medicina, la aviación, etcétera, etcétera. La doctrina de la síntesis. El movimiento gnóstico enseña la doctrina de la síntesis. Esta doctrina se halla contenida en sustancia en todas las religiones del mundo. Magia sexual se practica en el budismo zen. Magia sexual se practica entre los sufis. Magia sexual se practica en el cristianismo secreto. Magia sexual se practicó en las escuelas de misterios de México, Alto Perú, Egipto, Grecia, Persia, India, etc. La disolución del yo se estudia y se enseña en el budismo zen, en el cristianismo y en general en todas las grandes religiones. Esta es la senda de la santidad.
Los budistas del Zen dicen que la disolución del yo es el nirvana. Los místicos cristianos aspiran a morir en el Señor. Todas las religiones quieren la santidad para morir en el Señor, es decir, para disolver el yo. La doctrina de la nueva era acuaria es la doctrina de la síntesis. La doctrina que enseña el movimiento gnóstico es la doctrina de la síntesis. No estamos contra ninguna religión, escuela o sistema de enseñanza espiritual. Enseñamos la síntesis de todas las religiones y sistemas de autorrealización íntima. Eso es todo. La síntesis no resulta de mezclas. La síntesis existe de hecho sin mezclas artificiosas. La síntesis es el matrimonio perfecto y la disolución del yo. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. Donde quiera que se encuentre un matrimonio practicando magia sexual y trabajando en la disolución del yo, allí está la síntesis. Recordemos que la religión tiene su origen sexual. Recordemos que el hombre existe por el sexo y que el origen de toda vida es sexual. Profecías para el futuro. El Cristo en sustancia, el matrimonio perfecto y la santidad constituyen de hecho la síntesis perfecta de todas las religiones del mundo. Cuando todas las religiones del mundo hayan desaparecido, continuará existiendo el amor, el Cristo cósmico y la santidad. La síntesis, que es indestructible y eterna de toda eternidad. En la era acuaria ya no se enseñará el cristianismo de tipo dogmático. Toda forma dogmática desaparecerá en Acuario. En la nueva era se comprenderá al Cristo como sustancia. En la era acuaria todo será atómico y explosivo. Entonces la gente estará mejor capacitada para estudiar la doctrina de la síntesis. La ciencia será religiosa y la religión será científica. En la era acuaria desaparecerán las discusiones sobre los temas de espíritu y materia, y la gente entonces comprenderá que tanto el espíritu como la materia son modificaciones de la energía universal. En la edad de Acuario se inventarán aparatos para ver a los egos que han desencarnado. En la edad de Acuario habrá una colisión de mundos. Nuestra Tierra chocará contra otro planeta. Este acontecimiento pondrá punto final a la existencia de nuestra actual raza aria. La Tierra entera pasará entonces por una transformación total y definitiva. Los electos, los escogidos, serán salvados secretamente, y ellos servirán de semillero para la sexta raza. Esta colisión de mundos no es nueva. Ya la Tierra tuvo una colisión semejante en tiempos arcaicos. Entonces nuestra Tierra estaba más cerca del Sol. Fue lanzada en la colisión a la distancia que actualmente ocupa. La era que se va a iniciar está gobernada por Acuario, y este signo gobierna la atmósfera terrestre. Acuario es la casa de Urano. Ya sabemos que Urano es atómico y explosivo. Así pues que lo que va a suceder viene por la atmósfera y es explosivo. La Tierra y todos sus elementos arderán intensamente con el fuego. La Tierra antigua fue destruida con el agua, y la Tierra actual será destruida con el fuego. Así se cumplirán todas las profecías escritas en todos los libros sagrados, de todas las religiones, del Oriente y del Occidente, del Norte y del Sur. La palabra de todos aquellos que encarnaron al Cristo cósmico se cumplirá en forma total. En la edad de Acuario habrá guerras atómicas a muerte
La Tercera Guerra Mundial será un hecho. El resultado de todas esas guerras será terrible. Terremotos, maremotos espantosos, enfermedades desconocidas, hambre, miseria, etc. Dentro de poco tiempo el hombre conquistará la luna. Es necesario saber que el hombre llegará con sus naves a otros planetas. Es urgente comprender que cuando el hombre de Acuario pueda armar una poderosa flota de naves cósmicas para invadir violentamente a otros planetas del espacio, entonces ese día se cumplirán las profecías de todos aquellos que encarnaron al Cristo en sustancia. Ese será el día de la colisión de mundos. Las montañas volarán por los aires hechas polvo, y perecerá con fuego todo aquello que tenga vida. Los hombres de la futura tierra, los hombres de la futura gran raza, los hombres de la sexta raza, que aparecerán después del gran cataclismo, tendrán que comenzar su vida entre las cavernas de la tierra transformada. De toda esta civilización moderna, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando todo sea destruido, cuando la raza aria haya desaparecido, solo continuará la doctrina de la síntesis. Amadísimos, os deseo felices Pascuas. Que la estrella de Belén resplandezca en vuestro camino. Que vuestro Padre que está en secreto y que vuestra divina y adorable Madre Kundalini os bendigan. Vuestro propio ser, Samael Aun Weor.